más relacionadas con las mujercitas. La displasia de cadera se asocia con hombre, mujer. Mujer, ¿qué embarazo? Primero, segundo, tercero. Primero, ¿qué posición? ¿Listo? Entonces, preguntar bien. Un paciente que está dudando, que está sospechando en displasia, señora, ¿y cómo fue su embarazo? ¿Es su hija primera? Etcétera. La profesión, muy importante. Ustedes que son los alumnos de la pandemia, que felizmente ya estamos viviendo la presencialidad, pero han estado los primeros años de pandemia, saben que hay lesiones y muchos de ustedes han debido tener dolores, ¿sí? Han debido tener molestias, incomodidades posturales, porque todo el día estaban en la computadora, ¿cierto? Entonces, las profesiones son importantes. Aquellos que practican, vamos a ver después igual, deportes, hay enfermedades deportivas laborales, el codo de tenista, etc. Los antecedentes personales o familiares, obviamente está descartado. La displasia de cadera sabemos que tiene un componente hereditario, la osteogénesis imperfecta. Vamos a ver eso después. El motivo fundamental por el que el paciente acude, eso es nuestro tema de conversación, sine qua non, y de repente si ha tenido algún antecedente de cirugía ortopédica, etc. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? En relación al dolor, ¿cómo es el dolor? ¿Cierto? Si es un dolor que aparece en la mañana, se exacerba con el transcurrir del día, etcétera, etcétera. Si hay una deformidad, ¿cuándo comenzó esa deformidad? ¿Cierto? Esto en patologías crónicas reumatológicas. Porque ustedes también rápidamente en su cabecita están pensando, doctor, estoy hablando piedra por el libro. Porque si estoy en emergencia y viene una paciente diciendo que se ha caído, yo sé que la deformidad ha sido producto de la caída, ¿cierto? Es así, pues. En emergencia tenemos que de repente acortar un poco este proceso, pero siempre teniendo en cuenta de que quizás esa caída fue de una silla y esa altura, esa energía cinética producida por ese movimiento no explica una fractura. Por lo tanto, si yo no le pregunto si había alguna deformidad, en mi cabeza está alejada la posibilidad de una fractura en hueso patológico por una neoformación o por un quiste óseo. Vemos la radiografía y encontramos una deformación o encontramos un quiste óseo y dice, caramba, ¿por qué no pregunto? Preguntando, quizás el paciente nos hubiese dicho, doctor, sí, yo le he notado un bultito, ¿no? Le he notado una protuberancia hace 4 o 5 meses, pero no le dimos importancia porque no le dolía. Entonces ahí nos está diciendo la posibilidad de un quiste anterosmal. ¿Sí o no? No le preguntamos. ¿Por qué no le preguntaste? ¿Ves? Al final son importantes este tipo de procesos. Y si ha habido alguna alteración funcional, preguntar en qué circunstancias. ¿Quieren prender los ventiladores? Por favor. Yo pensé que me estaban saludando. Hola, hola. Hola, señora. Abra la ventana, pónganse. La próxima traigo gasecitas. Sí, no se ve mucho. Muy bien. Siguiente, por favor. Con respecto al dolor, ya nos adelantamos, ¿cierto? Tenemos que profundizar lo más que sea posible. En relación al dolor, que yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, con un dedito, señáleme por favor, ¿dónde? Tenemos que traer en nuestra mente también los famosos dolores referidos, ¿cierto? Me pasó a mí, tenía el dolor en la región lumbar, cuando operaba, exacerbaba, etc. Decía mi columna, mi región lumbar, tomando analgésicos. Cuando me hice un examen, fui con un colega traumatólogo mejor que yo, le digo, buena anamnesis, buen examen clínico, descubrió que era todo el cordón posterior y la región lumbar no estaba tan comprometida. ¿Correcto? Aquellos pacientes que se quejan, en los casos de lumboceatasia, de dolores, me duele la parte posterior del muslo, me duele la pantorrilla, hasta la planta del pie, hasta el dedo gordo, característica de ese síndrome, ¿cierto? El gordo del síndrome. Entonces, como presiona esas zonas, puede encontrar algo de dolor, se va a la región del cinco, presiona, hace percusión o hace percusión directa y encuentra positivo el síndrome, ¿correcto? Dolores referidos. Siguiente. Y los dolores irradiados también,
En cuanto al dolor, también es importante identificar si es brusco, agudo, o si es insidioso o crónico. ¿Correcto? Esto, por ejemplo, relacionado cuando el crónico a todas las degeneraciones. Las artropatías degenerativas se caracterizan por eso. Identificar también el mecanismo de producción. No se preocupen porque estas láminas las van a tener ustedes, ¿no? Ya, solamente anoten los que escapen ahí, ¿correcto? No se esfuercen en escribir. Además, su compañera está grabando todo, así que a 5 soles les va a pasar el video por WhatsApp, ¿cierto? Sí. ¿O cuánto? 7. Sí. Además, me dijo el doctor Pito que por ahí han puesto cámaras que van a estar filmando las clases. Por eso tenemos que hablar bien de él. ¿Cierto? Para cuidar. Creo que después va a ser. Bueno, años antes, cuando yo era docente, de años antes, les prohibía todo, ¿no? Que graben, que les prohibía todo. Con dos objetivos. El objetivo primero, que ustedes estén atentos a lo que yo diga. Porque muchos grababan y se quedaban dormidos. Escuchaba ronquidos por la parte posterior y no era en este caso. Y segundo, porque sí ahí sí les permitía tomar algún tipo de notas, ¿correcto? Repito, ustedes van al internet y van a encontrar las mismas, o mejores, diapositivas, ¿correcto? Entonces no se apuren en ello, pero lo que no van a encontrar es lo que estamos conversando. Y de lo que conversamos es de lo que tienen para algún tipo de nota, ¿cierto? El buen docente, dice por ahí, no es el que repite la teoría. Eso puede ser cualquiera. El buen docente es el que estimula a que el estudiante busque la teoría y lo cuestione. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen que leer el tema antes de clase. Venir, doctor, yo leí esto. Encuentro esto raro, encuentro esto diferente. Más bien se me cuenta de un interno que tiene mi loco, me dice de la Nacional. Ustedes saben que porque la Nacional se caracteriza por ser de champones, ¿cierto? No, la Nacional se ha rankeado todo el INAM, ¿cierto? Pero ustedes tienen otras habilidades diferentes y eso se notaba en todos los internados. Ustedes eran más sociables, tenían más capacidad de quizás crítica y más capacidad de mirar al vacío. Ellos eran chancones y chancones y chancones y chancones. La mayoría puede estar exagerando, obviamente, y que me disculpen si graban ellos, pero eso era lo que teníamos antes, estoy diciendo 5 o 6 años. Últimamente ya no, hay chancones en la privada también, de hecho que pueden. Y en la nacional también ya ahora hay socializadores y cuestiones. Y uno de ellos, de esos internos que les digo, que es de la nacional, se hace unas preguntas que cuestionan mucho, ¿no? Que tienen lógica, algunas no también. Y él se cuestiona, se hace un mundo y dice, pero ¿por qué? Por ejemplo, descubrió una inexactitud en esas curvas de crecimiento, y donde ponen un número, pero si está acá, se escapa del crecimiento acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo considero? Y buscando, efectivamente, ahí ese, digamos, error. Estamos estudiando a ver cómo lo solucionamos. Pero ese tipo de cuestionamientos es lo que ustedes tienen que no quedarse con lo que nosotros decimos acá, con lo que sus maestros les dicen, o simplemente buscar ustedes mismos algún tipo de respuesta de una vez. La mejor forma de aprender, ¿listo?, es aprender razonando, correlacionando, ¿cierto? Y comparando. Si van a memorizar, se les va a olvidar. Seguimos. Las deformidades, miren ustedes que, ¿cómo se llama eso? ¿Qué nombre le pondrían? Piequino. ¿Cuándo es piequino? Cuando el piecito parece la pata de un equino. ¿Qué es un equino? Un caballo, ¿cierto? Algo así, ¿sí? Piequino. Aquí, una deformidad en valgo o en valgo. ¿Cuándo es valgo y cuándo es valgo? ¿Hacia dónde es valgo y hacia dónde es valgo? La mayoría de enfermedades, deformidades de los niñitos, o el pie zambito, se le decía es un piequino valgo. Y le decían zambito porque cuando llegaron los españoles y habían los negritos, ellos tenían un baile, en el cual así. Entonces decían, es el baile, el pie del zambito, el zambito que baila para ellos.
Todo tiene lógica en medicina. Yo le diría una deformidad, simplemente es una deformidad angular. No tiene nombre propio, pero es una deformidad angular. No es un pie valgo, un talovalgo puro, habría que examinarlo atrás. Una deformidad angular. Acá, tibia, ¿se nota? Está curvada. ¿Qué término medio utilizamos para definir las curvas? Curvátulo. Es una tibia curva. Tibia en curvátulo. ¿Correcto? Si medimos a través de un goniómetro el ángulo y determinamos que el ángulo es el que está mal, entonces ya nos vamos a la rodilla. ¿Qué término utilizamos en traumatología para definir la rodilla o medicina? Genio o genio. Si está angulada hacia abajo, es un genio, vamos hacia adentro, vamos hacia afuera. ¿Correcto? Genio, algo. En este caso, hasta los 2 años, los niñitos generalmente tienen las tibias arqueadas, ¿no? Arqueatium tibiale o tibia arcuata. Eso es normal hasta los 2 años. Muchos traumatólogos hacen platita porque al año y 5 meses vienen los pacientes, las mamás, perdón. Doctor, mire las piernas de mi hijo. Me parece negro, a esto es un cáncer. Así está. Bueno, a Cueva creo que también es así. Y entonces el traumatólogo dice, uy señora, no. ¿Hay alguien en su familia que es así? No, mire, mi esposo es normal. Entonces sospechamos del vecino. No vamos a hacer tan casos. Entonces, ¿qué hacemos? Va a ir a la ortopedia y le va a pedir que haga una fémura aductora. Entonces al niño le ponen sus calzonetas, le ponen unos cueros que van hacia abajo, unos fierros al zapato, ¿cierto? Y el zapato abajo comienza a caminar desde el año 6 meses o 6 meses hasta los 2 años. A los 2 años le quitan el aparato ortopédico y descubren que la tibia se enderezó. ¡A su madre! ¡Qué bueno que es el traumatólogo! ¡Máximo! ¿Sí? Vamos a recomendarlo. Cuando no sabes, es indole que se ha puesto eso, igual a los 2 años que hubiese lugar. Yo les digo eso a mis pacientes si salen con cierta... Este doctor no sabe nada. El otro sí sabe, porque ese sí me ha recetado mi ortesis, me ha recetado mi aparato ortopédico, mis zapatos. Ese es un tipo. Bueno, pues, da pena en este mundo genético, pero esa conciencia, yo que no te voy a engañar jamás. Esto es algo que tiene que meterse en la cabeza. Ustedes como médicos, cuando sean médicos, jamás deben pensar en favorecerse a través del paciente o por medio del paciente, o de la enfermedad del paciente. ¿Correcto? Les cuento, y esto apaga, borra. Por cada aparato ortopédico, a nosotros nos da un niño. ¿Qué les parece? No pedimos nada. Hacemos la receta de la ortopedia, le administran toda la instancia. Pero así pasa. Entonces, tener mucho de ética siempre, por favor, ustedes sean médicos, si no tienen el concepto ético bien metido en la cabeza, se van a hacer. No deben. No hagan lo que yo como docente suyo, después cuando se encuentre en la práctica, privada sobre todo, diga, este ha sido mi alumno y está haciendo esto. El doctor, ¿cómo te pidas? Sí. El doctor Castillo me dijo esto. Al final me ha quitado 2.000 soles, doctor Silvio igual. No, Castillo es mi alumno. Yo le di la primera clase, soy tajante. Le dije que no puede dejar en vergüenza a su universidad y a sus docentes siendo no ético. Así que promete, Castillo, nunca. Prometan. Nunca. No han prometido, sí. Entonces, volviendo a la historia clínica, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama eso? Escoliosis. Otro tema también. Escoliosis de primer, segundo grado, no se maneja, o sea, no es tratamiento seguido. Escoliosis de tercer grado, podríamos tentar si es que hay algún compromiso. Seguro lo van a hacer en su clase de teoría, ¿correcto? Entonces, tener cuidado con eso. Seguimos. Alteración funcional, ¿correcto? En lo que respecta a alteración funcional, importante, se ha perdido la movilidad de todo el cuerpo de una parte. ¿Listo?
Y las preguntas que nosotros más hacemos es, ¿puede calzarse? ¿Puede colocarse los zapatos? ¿Puede caminar más de 1 hora sin presentar dolor de algún tipo? Y puede estar sentado con las piernas cruzadas. Todo ello tiene un componente, tiene una intención de averiguar cómo es que están los segmentos, tanto del miembro superior como del miembro inferior. ¿Seguimos? Y la exploración física. La exploración física, obviamente, no porque estamos en traumatología, cuando hagan las historias clínicas en el hospital, van a poner flechita y hasta, ¿no? ¿Sí? Flechita y hasta. Y solo se van a extremidades. Y me ponen extremidades, ya, lo que encuentro. Graso error. La mayoría de veces, los pacientes que llegan a utilizar la traumatología, pues tienen, porque se cayeron, se atropellaron, pacientes jóvenes, es cierto. Pero muchas veces también hemos podido encontrar otro tipo de patologías adicionales, añadidas a esa lesión. Y algo que nunca, por favor, júrenme, por favor, que nunca van a hacer es copiar las evoluciones, ¿sí? Hacerlas ¿sí? Pasó este año, cuando estaba en internado, pasó visita, y viene de interna, bien solísimo. ¿Puedo decir su nombre? No, pero ya dije que era mujer. Interna. Paso visita, evalúo, veo. Por casualidad se me ocurrió leer la evolución que hace el paciente. Interesante. Ahora leo la del siguiente paciente, la del tercer paciente, y por curiosidad se dio que ese paciente esa mañana estaba con un dolor que no tenía el día anterior. Yo todo me comenzaba a leer. Nada, que es la que está. Y ya no tenía nada, no, está bien. A ver, leo la evolución de ayer, leo la de hoy, y era la misma. Exactamente. Y la evolución de ayer, había hecho otro interno, que había votado. Y me doy el trabajo de leer todas las historias y en todas se había repetido lo mismo. O sea, ella ni siquiera había tenido que utilizar sin ser muy transitorio. La inteligencia. De ir con el paciente y preguntarle qué tiene. O la inteligencia de escribir lo mismo que el interno con otras palabras, pues, ¿no? Copió exactamente igual. Obviamente la llamé la atención. Pero bueno, más allá nosotros, yo no soy el psicólogo interno, más allá no es. Siempre cuando alguien comete el error, en ese sentido hay que darle la atención y permitirle, darle la oportunidad que cambie, ¿cierto? Si ya lo repite por segunda vez, bueno, pues ahí sí sanciona. Entonces, vemos cómo está la movilidad, vemos si es que alguna articulación ha perdido la capacidad de moverse. Cuando la articulación no se mueve o no hay movilidad de forma espontánea se llama anquilosis, ¿no? Si ya lo saben. Y cuando es producida por nosotros, artrodesis. Eso en las articulaciones, ¿sí? Limitación, etcétera, presencia de contracturas, limitación de uno de los demás, o si es que hay algún toque, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Volvemos entonces. Vamos a dividir algún tipo de las patologías traumatológicas en patologías de la articulación primero para ver más o menos cómo podemos enfocar si estamos frente a una lesión articular. Primero preguntar si hay rigidez. ¿Alguna enfermedad que produzca rigidez? Fuerte. ¿Perdón? Parkinson. ¿Ustedes te dicen Parkinson produce rigidez? ¿Sí? No. Serio, Parkinson no es un campo fuerte. Pero cuando hablamos de articulación y de rigidez articular, la primera enfermedad, la más importante, ¿cuál es? La rigidez matutina. ¿Cuándo hay? Nada. Obviamente cualquier otra enfermedad nos puede llevar a un grado de rigidez, como tú muy bien le dices. El Parkinson a veces produce ese tipo de rigidez, pero no es una característica. Cuando tú estás frente a una artritis reumatoidea y quieres diferenciarla de algún otro tipo de patología, le pregunta, señora, cuando usted amanece, ¿qué siente? Doctor, cuando amanezco no puedo mover las articulaciones, estoy rígida. Pasa un tiempito y después recién comienzo a mover, ¿cierto?
Cambios de tamaño o contorno de la articulación. Si yo encuentro una articulación aumentada de volumen, ¿qué sospecho? Uno. Rápido. No responden en el foro y yo pregunto, por nota. Dígale, miren muchachos, ahora están para equivocarse. Yo no critico si se equivocan, critico si se quedan callados. ¿Correcto? Porque si se equivocan y dicen algo que no es, desarrollamos, ¿cierto? ¿Qué dice? El eritema nodoso. ¿Aumenta el volumen? No, primero veamos. Eritema, ¿qué es? El eritema es un cambio de la coloración, ¿no es cierto? Yo estoy tomando nodoso porque se forma un tipo de luz. No es lo frecuente. Tumores. Tumores articulares, intraarticulares, son muy difíciles de aprender. ¿Por qué? El tumor se da en el hueso. Y si lo examinan bien, el hueso es extraarticular, ¿cierto? La articulación es el espacio que hay entre el hueso. Pero si yo veo, ¿cómo se llama la señorita? María José tiene una rodilla muy bonita, simpática, de modelo, tiene una circunferencia de 12.8 a la derecha, ¿cierto? Y la izquierda la medimos y le encontramos que 14.2 centímetros más de circunferencia. ¿Qué pensamos? Paciente joven, casada, con hijos, deportista, ¿ven cómo anda? ¿Sí? Sin ningún antecedente. ¿Qué pensamos? ¿Qué preguntaría? Trauma. ¿Se volvió señorita María José? No, sí. Vamos a ver qué más preguntamos. Ya. Mire el razonamiento. ¿Qué hay dentro de la articulación? Sí. Si está más grande una de la otra, que ha aumentado. ¿Cuál es la primera causa que puede aumentar la articulación? Ya lo digo, trauma, ¿cierto? La segunda. Lo dijiste, autoinmune, muy bien. Otra, más importante, más frecuente, digamos, infección. ¿Qué le preguntamos? Dolor, fiebre, inflamación, todo. Y examinamos. A veces aparece, no hay mucha sintomatología, examinamos y investigamos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces todo con razonamiento. ¿Qué más? Tumefacción, enrojecimiento, ya lo dijeron, ¿cierto? Dolor constante o a los movimientos. También, el dolor está persistente. Si el dolor es persistente, me hace sospechar que hay una tensión aumentada, ¿cierto? Más aumentada. Me hace sospechar que la gente está ahí, generalmente infecciosa. Cuando es infeccioso, el absceso, por ejemplo, por la artritis séptica es un dolor permanente. Lo punza, sale y se pasó el dolor. ¿Ya? Un absceso es igual, cirugía le dicen, absceso drenado, absceso cural. O si es de repente a los movimientos, doctor, me golpeé, jugando fútbol, lateralicé, miembro inferior y estoy que no puedo caminar. Y ahora le duele, no, doctor. A ver, me muevo y ¡pum! Despierta dolor. Ese dolor terminó en la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque el tendón duele cuando lo forzamos, ¿cierto? Unio bilateral, importantísimo. Generalmente las patologías traumatológicas articulares generalmente son unilaterales. Caso contrario a las patologías articulares, inflamatorias, autoinmunes, etcétera, que a veces son simétricas, a veces son bilaterales, ¿cierto? Porque si entendemos que es una artrosis derecha, por definición la izquierda debería estar diferente a la derecha. Si entendemos que la causa es genérica de todo el organismo, puede afectar a todas las articulaciones o en forma paralela. Si es que hay bloqueo o la citoarticular, en el caso de posibles desprendimientos óseos, en el caso de lesiones meniscales en rodilla, en hombro puede ser desprendimiento o rotura de algún tipo de tendón que también te puede bloquear el tendón. Seguimos. Factores que se asocian, tiempo, ya lo hemos hecho, evolución durante el día, lesiones asociadas. Es importante, cuando hagan síndrome del hombro doloroso, no sé si me toca con ustedes, ahí vamos a identificar que la mayoría, algunas lesiones de tipo degenerativos, durante el día,
hay otros que mejoran durante el día con sus inflamatorias propias. Entonces eso es importante que nosotros lo tenemos en mente, lo tengamos, perdón, para poder aproximarnos mejor al diagnóstico. Tratamiento previamente indicado, esto es importante, ¿no? Señora, ¿y qué ha hecho? Mire, yo tenía este dolor, siempre me dolía, salía a correr, 5 días se me pasó. O sea que hizo más ejercicio. Sí, ¿se le pasó? No, no se me ha pasado. Entonces ya no se aproxima, ¿cierto? ¿Ha hecho usted reposo? Sí, doctor, he hecho reposo, pero a pesar del reposo, sigue el dolor. Si una persona tiene un planteamiento alto de una articulación y hace reposo y se le pasa, entonces es por movimiento. Si hace reposo y no se le pasa, ya es algo anatómico, ¿cierto? Si yo pongo a correr todos los días, me va a doler los músculos, ¿sí? Me puede doler las articulaciones. Hago reposo y se me pasa. Hay otras patologías que en el reposo aumentan de dolor. Todo ello vamos a ir a lo largo del curso descifrando. Uso de antiinflamatorios. Ahora la pregunta del millón, doctor. ¿Qué antiinflamatorio mejor? ¿Cómo se llama usted? Daniela, ¿cuál es tu mejor antiinflamatorio? Ibuprofeno. ¿Quién la apoya? ¿Quién tiene otro preferido? Naproxeno. ¿Cómo se llama, señorita? Chantel. Chantel. ¿El tuyo? ¿O te quedas con Ibu, naproxeno? ¿Quién ha usado desquetoprofeno? ¿Cómo se usa? Son sobrecitos, los abres y los tomas ricos. Saborcito. ¿Quién ha usado ketoprofeno? ¿Quién ha usado etolipocil? ¿Qué se lo conoce? Celicocil. Diclofenac. Nuestro amigo ya casi desaparecido para el amor. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es mejor que todo? Todos son lo mismo, ¿no? Todos son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que un colega en el hospital receta naproxeno, si el Rodrigo queda del CIS, pero en una consulta particular receta esto, ACO, BTS, ¿cierto? Cada una de esas pastillas de los soles, siempre se participamos para el séptimo, ¿sí? Pero todos son lo mismo. Tienen que recordar la fisiopatología de los. Hay dolores que son neuropáticos, ¿cierto? Pacientes que tienen dolores nosotros les llamamos, por ejemplo, mialgias, ¿no? Han tomado todo y no les pasa. Y uno le cambia la medicación y una de alto cólico se pasa. Hay pacientes que vienen con dolor de talones calcáneos. He tomado todo, he tomado ahí, nada. ¿Y has probado cloruro de magnesio? ¿Qué es eso? Son vitaminas, la del estómago, y en 5 días está con eso. Con cloruro de magnesio. ¿Sí? Eso te da la experiencia, eso te da la experiencia. No hay ningún antiinflamatorio que sea mejor que otro. Simplemente hay dolores que responden mejor a algún tipo de antiinflamatorio. Para eso tenemos los AINES, ¿cierto? Tenemos los opioides, ¿no? Y el dolor, el manejo del dolor es muy importante para nosotros en traumatología, ¿cierto? Entonces, eso tiene investigación. De repente, eso se nos escapa un poco en el curso de traumatología, manejo del dolor y manejo antiinflamatorio, pero me parece que deben haberlo hecho en el curso de anestesia, me parece. Debería. Seguimos. ¿No hacen anestesia? ¿No hay? Allá. Pasamos a lo que es músculo, ¿cierto? El músculo se comporta de una manera más o menos distinta que la articulación. Recuerden que el músculo tiene la función de dar un movimiento, ¿cierto? Se une a los huesos, se contrae, tiene mecanismos los propios, etc. Y entonces, cuando el paciente acusa un dolor muscular, hay que buscar igual cómo es que está su movimiento, si hay fatiga, ¿listo? Lo cual nos indicaría, por ejemplo, un exceso de uso del músculo,
si es que hay fatiga o un uso inadecuado del músculo. Recuerden ustedes, la mayoría de las causas de lumbalgia, por ejemplo, es un uso inadecuado de los músculos lumbares. Cuando nosotros, los trabajadores, los que hacen trabajos, labores muy pesadas, tienen que cargar objetos pesados, la mayoría de veces lo hacen a través o usando sus músculos lumbares. Entonces, se agachan para recoger una pierna, un objeto pesado y hacen esto, ¿no es cierto? Y ahí están ejercitando inadecuadamente el músculo lumbar y pueden tener algún tipo de contractura, desgarro, etc. Cuando ustedes saben que lo adecuado para levantar ese tipo de movimientos es no usar los paquetes posterior o los lumbares, sino las piernas, ¿cierto? Esos son aspectos importantes también. Dolorabilidad, si es que ha habido parálisis, si es que hay tics, movimientos involuntarios en los músculos, ¿correcto? Si es que hay espasmos, si es que encontramos agotamiento, o también si es que hay alteraciones estésicas. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere la estesia? Viene de las alteraciones estésicas, son generalmente causas neurológicas. Disestesias, parestesias, de ahí viene el nombre, ¿sí? Sensación de hormigueo, ¿correcto? ¿No les han dicho que está prohibido entrar con celulares? ¿O sí les han dicho? No les han dicho. O sea, ¿pueden entrar con celulares? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, a partir de ahora en mi clase está prohibido el uso de celulares. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, caballeros. Chocamos de niños. Eviten usarlo, chicos. Eviten usarlo. Si es para copiar algo, tomar una foto, no hay ningún problema. ¿Correcto? Pero eviten estar chateando con el enamorado, la enamorada del papá, la hermana, la prima, sobrina, la amiga. Eviten estar chateando, porque si no se bien ni para ustedes, ni para mí. Porque yo tengo buena capacidad de recordar rostros. Entonces voy a ver que estás plagiando y cuando venga a cuidarte en el camino no te voy a soplar ninguna pregunta. O te voy a anular el examen, solamente ¿estamos de acuerdo? Trato de caballo. Bien, seguimos. Factores precipitantes. Obviamente si hay una lesión, ¿no es cierto? Te han caído, te han golpeado, etcétera, etcétera. Actividades extenuantes, mucho. Ahora está de moda hacer el... ¿Cómo le llaman? Cuando van a bailar al gimnasio, tiene su nombre, ¿no? Hacen todas las chicas para mantenerse en forma, van al gimnasio, hacen 2 horas, 3 horas de baile, después están buscando, doctor, me duele acá. Le dices, mira, ¿sabes qué tiene que hacer esto, doctor? Pero ¿y puedo mañana ir a bailar? Pues, que tengo dolor a bailar, no hay problema. Entonces, son actividades extenuantes. Movimientos bruscos, que igual pueden darse frente al trabajo, frente a caídas, etc. O situaciones en las cuales hay un exceso de tensión, ¿correcto? Recuerden ustedes que cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa? ¿Qué libera el músculo? Muy bien. Ácido, perdonado, ya, te voy a soplar. Ácido láctico. ¿Y el ácido qué sensación nos producirá? ¿Qué tipo de dolor? El ácido te quema, te enfría, te abre. Purente, te abre. Entonces, siento como que arde, ¿no? Pacientes vienen ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia, con todos los problemas que está viviendo nuestro querido Perú. Muy pesado. No tienen la platita para pagar a sus hijos que están en medicina para ayudar, que trabajan mucho, ¿cierto? Y entonces vienen contracturados, doctor, me duele toda esta parte. Examina su músculo contracturado. ¿Cómo es ese dolor? Me quema. Relajante muscular, analgésico, a los 7 días vuelve. Cambia de relajante, cambia de analgésico, a los 15 días vuelve y nunca mejora. Señora, recién ahí se te ocurre por la clase del doctor, no me quiere preguntar de qué trabaja, tiene problemas, y ahí se te cuenta que tiene 5 hijos, 4 mujeres, que tiene que trabajar para 9 bocas,
que lo han despedido, ¿no? Que tiene que estresarse todo el día. Entonces, en esos pacientes, por más que les den un medicamento que les des, pocas veces vas a encontrar, ¿cierto? Mucho del éxito de cualquier profesional médico es ser empático con el paciente, utilizar la psicología, porque si tú miras a tu paciente como una enfermedad, pocas veces vas a tener empatía con él. Y la falta de empatía puede que no seas muy certero en el diagnóstico y en el pacientes que solamente con que le des un abrazo se sienten fortalecidos, se sienten escuchados. Recuerden ustedes que el paciente viene de padecer, y padecer significa sufrir. A una persona que sufre, ¿qué le gusta? Ser escuchada, ser atendida, ser comprendida, no juzgada, ser comprendida, ¿cierto? Y bajarse a ese nivel y después llevarlo al nivel de público, con solo palabras, con solo halagos, con solo pensamientos positivos. Muchas veces eso tenemos, ¿cierto? Y obviamente en todo lo que es muscular también, señora se ha puesto calor, se ha puesto hielo, ha hecho reposo, ha utilizado férulas, está tomando analgésicos. Seguimos. Vámonos a las molestias esqueléticas. Estas, realmente la mayor frecuencia son las fracturas, ¿sí? Entonces cambia un poco. Igual, frente a una patología esquelética, preguntamos si tiene alteración en la marcha, si tiene hormigueo, entumecimiento, si hay crepitaciones, deformidades. ¿Qué significa crepitar? ¿Saben ustedes? Cuando han hecho medicina les han dicho ausculten pulmones e identifiquen cuando hay un síndrome de condensación, ¿cierto? Los CREP, que son inspiración inspiro-expirativos, y los sujetos, que son solamente expirativos, ¿cierto? Presencia de créditos, ¿qué significa? Hay líquido en los alveolos. ¿Cuándo hay líquido? Neumonía. Y doctor, ¿y qué tiene que ver crepitación en las articulaciones? Si hay, ¿cierto? También a veces cuando nosotros hacemos movimientos activo-pasivos escuchamos crepitar. ¿Y de dónde viene la palabra crepitar? ¿Qué es crepitar, señor? ¿Quién sabe? ¿Algún poeta por ahí? ¿Algún escritor? Que ha leído mucho. Bueno, a mí me dijeron. Crepitar es el sonido que hace la madera o el cáñamo cuando se quema. En mi época, hace mucho, aquí en San José hacíamos fogatas. Nos juntábamos ahí en Arequipa, en tierra natal, juntábamos bastante bagajo ahí, porque coincidentemente la cosecha del maíz había terminado, entonces hagamos eso y lo prendíamos y hacíamos una fogata y jugábamos y cantábamos. Cuando se hacía esa fogata, que creo que la hacen, pero también la hacen acá arriba, ¿no? Hacen fogatas ahí, el 24 de junio cantan. Entonces esos restos orgánicos que se queman van botando chispitas rojas. Cuando salen, o cuando prenden la parrilla, que van a estar en esos chicharros, producen un sonido. Es sonido. Ustedes escuchan eso cuando tú estás pronunciando. Ahora, creo que seguro también les han dicho a las chicas que tienen cabello largo, agarren su cabellito, llévenlo al oído, frótenlo y ese ruido también podemos encontrar en la articulación, sobre todo cuando hay una fricción. Cuando esa fricción se da entre caídas articulares. Artrosis, por ejemplo, previo al crujido, hay crepitación. Lo mueves las articulaciones y sientes ese ruido. ¿Qué más buscamos? Factores asociados, ya lo hemos dicho. ¿Dónde estábamos? En tratamiento. Si es que ha hecho reposo, ha utilizado férulas. Para las lesiones esqueléticas ahora están usando mucho lo que es la acupuntura, lo que es la quiropraxia. Preguntar también si ha tenido algún tipo de antecedentes. Y también importante, si es que son mujeres y están haciendo uso de terapia hormonal, recuerden ustedes que esto lleva a la osteoporosis también, puede ser algún indicativo que nos hagan buscar luces de cabeza. Seguimos. En relación a lesiones en general,
Es lo mismo. Cuando estamos frente a una lesión traumatológica podemos encontrar clics, desgarros. Estos clics generalmente se dan cuando hay una alteración en los tendones y el tendón se sale de su surco tendinoso, se escucha ese clic, 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 clic. Los desgarros, que son musculares, los entumecimientos, el chasquido, que ya lo hemos dicho, el crujido, bloqueo articular cuando se desprende un menisco. Unas veces queremos doblar la rodilla y encontramos un tope. Eso se llama bloqueo. Cuando hay una fractura articular, queremos flexo extender el codo y hay un tope que nos impide. Eso se llama bloqueo articular. El mecanismo de lesión, si es que ha sido traumatismo, sobrecarga, cambio brusco de dirección, contracción, etc. Y obviamente también tratamientos previos. ¿Sigue? Y ya lo adelantamos. Importante preguntar sobre la historia familiar. ¿Qué es la historia familiar? Preguntarle a la mamá si escuchamos de displasia de cadera, que ella también lo ha tenido, que ya sabemos que es hereditario, escoliosis y las enfermedades autoinmunes. Dentro de las alteraciones genéticas, la más común para nosotros es la osteogénesis imperfecta. La mayoría de veces los pacientes vienen y dicen, doctor, tengo osteogénesis imperfecta, he golpeado fractura, ¿no? Pacientes que en niños presentan fracturas y son tratados muchas veces. Siguiente. La historia personal y social también es importante, la profesión, el ejercicio y los deportes, ya lo dijimos. Las capacidades funcionales tienen que ser evaluadas, si es que puede vestir sola, si es que puede alimentarse, cómo es su ritmo de vida, si es que hay hobbies o pasatiempos. Ojo, eso es importante también. Hay enfermedades relacionadas a los hobbies, a los pasatiempos, ¿no? Los que son ciclistas, los que son motociclistas, tienen muchas posibilidades. Y los hábitos nocivos en general. ¿Seguimos? La exploración física igual que cualquier otra historia. Esto lo ha sido rápido porque no es lo mismo que la historia clínica de cualquier especialista. En lo que es para traumatología, para nosotros es importante la capacidad de la persona de mantenerse en posición erecta. A él parece, se para, se cae, se marea, y nos indica más o menos algún tipo de lesión. Va de la mano con las patologías neurológicas. Importante para nosotros las simetrías. ¿Ya? Algunas veces viene el paciente diciendo que le duele el codo derecho, de buenas a primeras. Y yo le digo, a ver señor, deme su codo izquierdo. Doctor, no, ese no, ese es el que me duele. No está bien, deme el codo izquierdo. La miran a sus hijos y dicen, camina, se puede izquierdo, buscar ese simetría. ¿Correcto? Muchas veces encontramos luxaciones del cúbito por lesión del radio cubital, del ligamento radio cubital, luxaciones en anterior. Viene el paciente, se cae y lo miras, no se ha hecho fractura, pero le encuentras, digamos, la bolita, ¿sí?, del cúbito elevada. Lo apretas y se hunde. Ah, caramba, entonces el golpe que ha producido eso. Rápidamente te vas a la otra manito y le buscas lo mismo. Así como ella, mira, ¿ves? Ahí va a ser ejemplo, señor. Ya había estabilizado. Miren, ella tiene todo. A ver, vamos a apretar si efectivamente se une o no. ¿Hace cuánto se ha caído? No, está igual. Eso está rápido, me la de 50 soles la consulta. Las hiperlasitis, ¿se dan cuenta? Entonces, y esto es importante. Si él se caía, hace un accidente de tránsito, entonces accidentado lo va a demandar, ¿ya? Y va rápidamente a descubrir que esto está salido y la demanda por una reparación. Entonces el médico acucioso tiene que estar preparado para eso. Las alineación de extremidades, recuerden ustedes que es normal que una de las piernitas sea más larga que otra. ¿Cuál? ¿La derecha o la izquierda? ¿Están adivinando o saben? Si saben, lo responden. Si no saben, no sé.
Tarea, ¿ya? Para la siguiente clase le voy a preguntar. Que me responda un poquito más. ¿Y cuánto es el límite de disymetría? O sea, ¿cuánto más puede ser grande un miembro con respecto al otro? ¿Hasta cuándo lo aceptamos en traumatología? Hasta un centímetro. ¿Ya? O sea, ustedes se hacen una radiología mesurativa y encuentran que su piecito derecho mide, podría poner 78,8 y el otro 78, o sea, 0,8 es normal. ¿Ya? Cuando pasa un centímetro ya no es tamaño externo. Posición pasiva, ¿cómo es que el paciente viene a consultarnos? Si hay una correcta alineación en todos los ejes y si encontramos atrofias musculares. En nosotros, en traumatología, es muy frecuente identificar atrofia del cuádriceps. Un paciente que voy a operar de una meniscopatía, le hago hacer ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps 1 o 2 meses antes de la cirugía, porque cuando uno está postrado, en 3 días el cuádriceps se atrofia un 20-30%. Imagínense, 15 días postrado, cuando te levantas, ya no tienes fuerza. Y el cuádriceps es uno de los músculos más difíciles de fortalecer. Los futbolistas han visto que tienen cuádriceps bien desarrollado, que al futbolista lo echas 15-20 minutos, o digo 15-20 días en cama, pierde un 20% de fuerza. Entonces, esas atrofias musculares son importantes. Seguimos. Palpación. Igual que cualquier otra. Ahora, obviamente, tenemos que palpar, ya lo dijimos, de forma comparativa. De preferencia, el lado bueno primero, el lado afectado después. Tratando de que esta palpación no despierte dolor al paciente. A veces es imposible, porque hay que comprobar. Por ejemplo, cuando estamos sospechando de un esguince de rodilla, una lesión ligamentaria, un ligamento mayor medial, de primer grado, segundo grado, tenemos que medir. Hay un signo que se llama el signo del bostezo, ¿cierto? Entonces ese signo tenemos que hacerlo. Y ese signo consiste en llevar a atención. Si está roto, obviamente lo va a doler. Tenemos que hacerlo para identificar y cualificar la lesión, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ya? No, tratando de no despertar mucho el dolor. Igual buscamos motilidad activa y pasiva. ¿Cuándo es motilidad activa y cuándo es pasiva? Señorita, ¿cómo se llama? Giselle, permítame. Giselle, dobla tu cuello, ¿no? Estíralo. Motilidad. No puede mover, yo lo muevo, si mueve. ¿Cierto? Entonces, yo pongo en historia motilidad activa y pasiva con ser. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Nosotros usamos un aparatito que se llama goniómetro, que nos sirve de utilidad para medir los rangos articulares. Lo vamos a ver después en una diapositiva, todo de repaso nada más, porque ustedes lo han hecho de una forma estupenda en anatomía. Han sacado las mejores notas, me dijo Pedro Cárdenas. Entonces, un buen grupo de anatomistas. Por lo tanto, hacer un recuerdo nada más y tener otra vez en la mente. Nosotros usamos eso generalmente para medir rangos aquí. Como no hay preguntas en el ENAM, pero para el examen teórico nos piden preguntas teóricas de cada tema. ¿Ha faltado alguien? Sí, si ha faltado, no les toque, ¿ya? La respuesta de la pregunta de esta clase es la ley, ¿no? Sí, porque le puedan preguntar, el uso del goniómetro se utiliza para una serie de alternativas y la correcta es medición de rangos articulares y la exploración física. Ya lo anotaron, ¿no? Borras, ¿ah? Seguimos. Fuerza muscular. Movimiento, resistencia y comparar la fuerza muscular. Señor Salicet, permítanme, por favor, estire sus bracitos, dóblelos. Va a llevar a hacer este movimiento y voy a poner fuerza. Hágalo y medimos si la fuerza es igual que los dos. Algunas veces
sí, algunas veces sí, algunas veces no me hace. Esto se llama comparación de la fuerza muscular, que es importante para nosotros. ¿Ya notaron la pregunta? Van a ver, puedo hacer una pregunta y se van a equivocar. Pues, término del curso, de la mañana deportiva, les invito a una caja de gaseosas. Yo hacía bioquímica. Hace mucho tiempo enseñaba bioquímica también por acá, cuando no era especialista. Y nos íbamos con el doctor de Camipán, no sé si ahora sigue haciendo lo mismo, pero siempre da sus preguntas. Y pone las respuestas. Y cuando revisábamos los exámenes me decía, tocallito, me dice, tocallito, vas a ver que a pesar de que les digo en la clase la pregunta y la respuesta, así con letras, se van a equivocar con ello. Y veíamos, y esa se equivocaba. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Muy bien, conclusiones de la primera parte. ¿Hasta cuánto tiempo tengo tiempo de clase? ¿Qué hora es? Tenemos media hora. Bien. Conclusiones. Esto de repente si lo anotan, si no lo anotan, grave. La anamnesis en traumatología no difiere de otras historias. Por sí sola debe ser capaz de darnos un diagnóstico de presunción. Es decir, yo estoy frente al paciente, le pregunto, hago todo, y digo, puede ser presunción, puede ser, ¿correcto? Puede ser. Segundo, el dolor y sus características, la deformidad y la alteración funcional son datos de la anamnesis de especial importancia en traumatología. Ya lo saben. ¿Memorizado? Memorizado. La exploración en traumatología incluye la inspección, la palpación y la movilización del segmento comprometido. Memorizado. La exploración radiológica, esto lo dejamos para después. La mayoría de veces, por no decir todas, de la patología de consulta necesitamos apoyo, ¿cierto? Si quiero saber, sospecho que tiene artrosis, pero una radiografía para ver qué grado de artrosis es. ¿Sí? Si sospecho que es una lesión meniscal, le pido una resonancia. Si estoy sospechando que es una lesión ligamentaria, puedo pedir una simple ecografía. Y con eso ya le doy más precisión a mí. Pero una historia clínica buena debe aproximarnos a lo posible. Next. Y en semiología no olvidarnos las 5 E. Movilidad activa, pasiva y anormal. Mediciones, medir. Evaluar músculos. Las maniobras especiales que ustedes van a desarrollar en cada clase. Y evaluación de la marcha. ¿Correcto? Las 5. Muy bien. La siguiente parte de la clase es semiología de hombro, de brazo, de codo y demás. ¿Ya? Sin embargo, y siempre lo decía al maestro casi que era el encargado cuando hacía estas clases hace mucho tiempo, que se contradicen mucho porque cuando uno hace patología de hombro tiene que hacer semiología. Cuando hace síndrome del manguito rotador tiene que hacer semiología. Y esa clase es más importante en la semiología porque si hablo de supraespinoso tengo que saber qué maniobra es supraespinoso y tengo que desarrollarla. Si me toca clase teórica, conmigo así lo vamos a hacer, ¿correcto? Entonces, un poco como para que no se vayan confundiendo ustedes, solamente vamos a repasar lo que es semiología, que sí es importante, los rangos articulares, ¿cierto? Y recordaremos en hombro, por ejemplo, que el hombrito pues, es la articulación que más rango de movimiento tiene de toda nuestra arquitectura, ¿sí? Tiene movimientos y tiene rangos articulares que nos permiten hacer una, valga la redundancia, cantidad de movimiento que nos lleva a tener una vida. A la señorita les permite maquillarse, ¿sí? Y a los hombres aplaudir frente a ese maquillaje, ¿cierto? Para ello, para conjugar estos movimientos, obviamente interviene una serie de tendones, de ligamentos, de nervios, y nos llevan a estos. ¿Cuáles son los movimientos del hombro? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, como están viendo en blanco. ¿Listo?
quieren que en el examen les pregunte cuántos grados hay de extensión, cuántos grados hay de flexión, cuántos grados de reducción, para que memoricen eso. Pero prometen memorizarlo. Yo prometo no preguntarlo, ustedes prometen memorizarlo. ¿Sí? Trato de caballero, choque de meñiques. Ya, muy bien. No es necesario memorizar, obviamente, porque si pasa el examen, me preguntan a mí, también son números, ¿correcto? Pero sí memoricen. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al paciente que haga para determinar que está bien. Miren hacia arriba, hacia atrás, siempre con un poquito más hacia atrás. Elevar. Yo sí sé, doctor, sí sé la pregunta. Miren ustedes esos movimientos. ¿Y por qué les digo que tengan en mente esto? Porque para hacer este movimiento hay unos músculos que intervienen, ¿cierto? Si yo sospecho que ese músculo o ese tendón de ese músculo está dañado, le voy a pedir que haga este movimiento y voy a oponer la mano. Y si despierto dolor, va a ser positivo la maniobra que van a hacer en la clase de hoy. Joven, etcétera, etcétera. Llega, ¿no? Que son maniobras que se hacen, ¿ya? Entonces, esto sí es importante. Siguiente. Y aquí están algunas, ¿ah? Prueba de Neal, prueba de Hawkins, prueba de Hove, prueba de caída del brazo, prueba de Paté y la prueba de Lithoff Test. Eso es en el de hombre. Ahora, esto viene en el ENAM. ¿Qué dice? No importa para mí. Algunas de ellas incluso no son tan importantes, no las aplico todo el día, la memoria es frágil, las olvido, ¿no? Algún bandido, doctor, ¿y cuál es la maniobra de Hove? Pucha, la de Hove nunca la he hecho, no la he hecho, lo he estudiado en la residencia, ahora no me acuerdo, pero es muy importante. O sea, de esto no lo acuerdo. ¿Está bien? Tengan su librito porque cuando vayan a hacer su serum, va a venir un paciente, doctor, me ve el hombro y ustedes, a ver, le van a bajar, sí, tómate una procena. No puede. Recuerden la clase, el doctor no dice, ya vi un librito, a ver, lo va a hacer joven, o sea, hágalo por curiosidad, ¿no? Es súper espinoso, señora, ya. Vaya a decirle al doctor de mi parte que la trate de súper espinoso. Por curiosidad, ¿ya? Pero seguro que si les toca hombro doloroso al otro colega, de repente les pide que memoricen algo. Yo, el año pasado, sí les pedía que memorizasen, por ejemplo, el Hove, que es importante, ¿ya? Porque el Hove es para el supraespinoso, el más importante. No es muy difícil de hacerlo, pero es importante. La del Paté también les pedía, porque Hove es supra, Paté sí. Con eso, más o menos. ¿Cuál fue una demostración? En la clase de hombro doloroso, ahí le voy a hacer todas las emociones, porque de eso se trata, ¿ya? Pero ¿quieres esta? Tú misma, para. Pon tu hombro en la abducción de 90 grados, en el plano escapular. A ver. ¿90 grados? ¿Cómo es la abducción? Ya, 90 grados hacia afuera. En el plano escapular. ¿Dónde está la escápula? Ya. Hay dos variantes, una así y otra así. Vamos a hacerla así. Flexiona anterógrada. Flexiona. Y rotación interna. Entonces tú opones resistencia. Así o así. ¿Ya? ¿Agarras? Estira tu bracito. 90 grados. Primero, rota hacia adentro. ¿Dolió? No dolió. Superespinoso. Ahora hace el movimiento hacia adentro. ¿Dolió? No dolió. Superespinoso. Cuando hay superespinoso doliente, quieres rotar hacia adentro, te duele. Hay otra que elevas el brazo hacia arriba. Elévalo hacia arriba.
También evalúa indirectamente su presupuesto. Recuerden ustedes que el supra eleva. ¿Listo? Son variantes, por eso hay tantas variantes que nos quedamos con algunas. ¿Ya? Seguimos. Yo, incluso en la página anterior, usaba un número de ustedes y lo reducía a 36. Generalmente a las chicas es fácil que bien, sin embargo, miren, esto es importante. ¿Qué dice? Y esto lo encontré en literatura del 2022. Estas pruebas clínicas diagnósticas, o sea, la semiología, diagnostican la lesión de una, dos o más estructuras. Ojo, pero pueden no reflejar la capacidad funcional del hombro. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con diferentes grados de lesiones pueden tener una función aceptable. O sea, ¿qué hacemos, doctor? Si me sale, ¿le hago joven o no le hago joven? Sí, hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, en una artropatía del ligamento rotador, una lesión 4, grado 4, de la ceguera, el paciente ya no tiene dolor. El paciente puede hacer su vida normal. Sí, limitado, sí, pero su vida normal. Tú le haces una resonancia y el manguito del supraespinoso está roto en 100%. Mientras que paciente que tiene una rotura del 10 al 20% y un dolor y una limitación terrible, o sea, no hay correlación. Entonces, las pruebas clínicas en hombro, no siempre la lesión semiológicamente puede estar correlacionada. Algunas veces no hay correlación. Primero ustedes se han propuesto más de 30 escalas funcionales, a pesar de que la mayoría se usan sin buena información sobre su validez. O sea, no estoy desestimando el examen clínico, sino simplemente estoy diciendo que muchas veces no podemos confiar solo en él. ¿Correcto? Siguiente. Muy bien, nos vamos a codo. En codo no hay mucho que evaluar, ¿cierto? Semiológicamente tenemos puntos dolorosos que seguro cuando van a patología de codo también las van a evaluar. Por eso le decía que esta clase chocaba. Porque cuando van a patología de codo necesariamente tiene que evaluar este signo semiológico de codo. Vamos a adelantar nada más, por ejemplo. Esta es una escalita, por ejemplo, para medir el nivel de función muscular, ¿cierto? Que calificamos con grado 0 cuando no hay evidencia de movimiento, no se mueve nada. Cuando hay vestigios de movimiento 1, cuando hay una gama total de movimientos pero no contra la gravedad, lo calificamos contra 2. Cuando hay no contrarresistencia 3, cuando hay contrarresistencia pero débil 4, y cuando hay la cantidad total de movimientos contra gravedad y total resistencia. ¿Listo? ¿Qué se refiere contra gravedad? Por ejemplo, a ver, levante el brazo ahí, no puede contra la gravedad. Uno lo echa, ¿no? Lo pone en el costado y muere. Parado, la gravedad no puede. Seguimos. Rangos articulares de codo, para que vean ustedes. Es importante reconocer el movimiento de pronosupinación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es supinar? ¿Cómo es pronar? Bueno, suplicar. Supinación de supinación. Por favor, póngame un poquito más para no parar. Acceda a mi pronación. Seguimos. Vamos a ver. Miren ustedes a ver qué me dice ahí. ¿Quién se atreve a describir? ¿Ese codo está normal o está normal? A ojo cerrado. ¿Qué tiene ese? Está dislocado. ¿Qué es dislocación para ti? ¿Cómo te llamas? Kelly. ¿Qué es dislocación? Ah, Jacqueline. Atrofia. Dime, Jacqueline. Cuando se sale de la cavidad donde estaba, ¿qué? El olecrano. O sea, estás hablando de dislocación de olecrano. Ya. Dis significa en medicina ¿qué? Fuera, no sé, disconforme.
Locación viene del lugar, ¿no es cierto? O sea, fuera del lugar. Locación, y algo que está fuera de algo. Disconforme, ¿no? Porque no está de acuerdo con algo, no está de acuerdo con su lugar. Yo estoy disconforme, no estoy de acuerdo a la disconformidad. Pero es un término que no usamos mucho en medicina. Dislocación lo usan el común de las personas, nosotros no. ¿Ya? Hay términos que seguro lo vamos a hacer en una clase teórica también, en donde ya vamos a precisar lo que quieres decir. Lo que imagino que quieres decir es que el olecranon se ha salido de su lugar. ¿Cómo se llama eso? Cuando un componente articular se sale de su lugar, luxa. Entonces, tú estás diciendo que es una luxación de, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que no? Señorita, ¿cómo se llama usted? Amiga, dígale al compañero que está adelante que me responda. El compañero está ahí de seguro. ¿Cómo te llamas? Guillermo. ¿Estás de acuerdo en que luxación? ¿Puede ser algo más? ¿Alguien que diga si puede ser algo más? ¿O están de acuerdo con lo que vamos con eso? Siguiente. Hable. Es impaciente, son fotos mías. Podría ser una fractura en el caso de que el triángulo minero está alterado. ¿Cuál es el triángulo de Nero? ¿Por quiénes está conformado? ¿Quién sabe? ¿Epicóndilos y él? Olecranon. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces tú estás pensando que sea una fractura, ¿del epicóndilo o del olecranon? O sea, la fractura y la luxación depende. Míralo, a ver, retrocede. Ahí está. ¿Qué crees que puede estar fracturado? ¿Los epicóndilos o el olecranon? ¿Listo? Hagan su biología. ¿Cómo está la posición de la mano de la señora? A ver, se intente replicar ese movimiento. Complicado, ¿no? Es la mujer elástica. A ver, está así. Así. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Ya, la siguiente. Miren dónde está la parte posterior del olecranon. Siguiente. Anterior. Bien, ¿frente a qué estábamos? Luxación de. Ese era el caso de una vueltita que vino con la luxación de codo. Que tuvimos que reducir. Ese es mi consultor. Entonces se había caído, pero no le pensé que era inveterada. O sea, era antigua. Eso sucede comúnmente acá en Tacna. Los pacientes están o en Puno o en las alturas de Tacna. Se lesionan, se caen y no pueden venir porque no hay movilidad. Entonces los llaman por teléfono, los chicos los van a los 3 días. A los 6 días regresan. Ahora hace 6 días se los caído y sabe. 6 días se caído y sabe. Entonces una luxación más fácil, más difícil y más dolorosa de la luxación. Cuando es este tipo de luxaciones, generalmente el olecranon se va hacia anterior o hacia posterior. Generalmente es anterior, ¿cierto? Entonces, nosotros, párate, como dijimos, en el olecranon se va, o sea, este se va anterior y este se va a posterior. Entonces el olecranon lo encontramos acá. ¿Ya? Entonces, como lo encontramos acá, pues ¿sí? La maniobra que yo hago es generalmente colocar este brazo acá y traccionar hacia allá mientras yo bajo. Fácil, ¿no? Si esto está bien, hay que poner, yo le pongo un poquito de anestesia, ¿listo? Aguanta, y cuando ve este movimiento, jalo y plum, lo llevo. Y entra así. ¿Listo?
que se vaya el órgano acá arriba es muy complicado, muy difícil que haya. Si se da, eso hay que hacerlo en sala de operaciones. Recuerden, el paquete vástulo es anterior. Si se van ahí, puede dar. Algo que me pasó una vez también es que no era ni anterior ni posterior, era lateral. Si era lateral, entonces, rápido, ¿qué pienso? ¿Qué se ha dañado? Que tenemos a los costados siempre de cada articulación, de ligamentos. Si están laterales, ¿qué ligamentos? Colaterales. Entonces, se rompe el ligamento colateral y se va. Eso, por más que lo reduzca, siempre sale. Ahí hay que entrar y hay que reparar el código. Entonces, código. Seguimos. Manos. La exploración de manos, supongo que también van a ser regularidades. No hay muchos signos. Los signos más importantes son las estructuras de radio que vamos a tener un seminario cuando vamos a explicarlo bien. En lo que es semiología propia de manito, hay que evaluar primero los rasgos articulares, como vamos a ver después, las articulaciones más importantes, las carpofalángicas, ¿listo? Importante determinar también lesión de escafoides. ¿Recuerdan cómo se examina el escafoides? En la... Puede ser martillo, puede ser el dedito, percusión directa, pero ¿en qué parte anatómica? La tabaquera. Muy bien. Esto es importante porque a veces apaga. Viene el paciente, un conocido, y luego, necesito descanso mío. No, pues, por favor, necesito descanso. Entonces el mal médico agarra y le dice, ya está bien, pero tengo que hacer la finta, pues, ¿no? Te voy a, ya tómate una radiografía de mano y vienes. Se toma la radiografía de mano, listo, y le ponen una férula con el primer dedo en hiperextensión. Y le puede diagnosticar, fractura de escafoides. ¿Por qué? Porque la fractura de escafoides, en el momento del golpe, no da signo. Uno mira y en la radiografía no encuentra ningún signo en la radiografía. Pero tú apretas la tabaquera anatómica, la apretas, la golpeas, la percutes o con el martillito y despierta dolor. Entonces tú tienes que sospechar y tratar a esa fractura de escafoides. A los 20 días tomas una radiografía y cuando son verdaderas fracturas, por todo el cuello, recién aparece la imagen con consolidación. Entonces deja la férula mal, pero si quieres dar descanso, a los 20 días a su casa. 20 días, se toma la radiografía, no hay nada, allá, suerte, vuelta, cansa, ¿qué? Para hacer trampas, no hagan eso, muchachos. No hagan eso. Yo nunca lo volveré a hacer. Antes era más fácil ansiar los certificados, ahora no. Yo tuve la suerte de ser decano del colegio médico y entonces tenía que verificar que los descansos sean reales. O tratar si llegaban algunos de sus asuntos contenciosos al colegio médico. Y entonces nosotros teníamos que determinar si era cierto o no era cierto, y se para certificados. Y si el certificado está llenado incorrectamente, es sanción. Ahora el colegio médico está un poco más estricto, es sanción. Pueden inhabilitar 6 meses, un año de tercero, solamente por un certificado mal hecho. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué meterse en problemas? ¿Cierto? Y en cambio todo un certificado de imposible. Y más para los problemas legales. Seguimos. Los rangos articulares de los deditos, ¿ya? Importante. Seguimos y viene la muñeca, de la muñequita. También tenerlos en cuenta, evaluarlos, cómo es que evaluamos un dedito, cómo es que movemos la muñeca y cómo llevamos a comunicarlo a variar. Listo. Voluntario. O voluntario. Si eres tú. No será tu. Muy bien. Veamos estas. ¿Sí? Ya, ¿qué pasó acá? ¿Quién me dice? Ya están en capacidad de dar diagnóstico, ¿cierto? Ya, ¿quién? ¿Se mira de atrás? Sí, ¿no, hijo? ¿Se mira bien? ¿Sí? A ver, queda clarito. Ya, ¿quién es? Luxación de
música. Roxy. Muy bien. ¿Cómo creen que se ha podido pasar? Vamos a dar 5 posibles situaciones. 1. Caída. 2. Basquetbolista. 2. Vóley. 3. Arquero. 4. Cordividades. No. 8. Entonces ya hemos visto deporte, caída. ¿Cuál? Pelea, agresión. ¿Otra? Espontánea acá. Autolesión. Muy bien. Otra, espontánea.